Hola muchachos, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Daniel, Andrés, Hola, profe, buenos días. Angie, buenos días, Tania, Brian, Bruce Orlando, Daniel, Daniel Fernando, Diego. Buenos días para Diego Sebastián, Ingrid Marcela, para Jenny, para Kevin, Laura, buenos días, Marco Andrés, Marlon. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, muy buenos días para todos, muy buenos días. Bueno, nos quedan, ya estuve revisando, nos quedan dos clases y el parcial. Entonces, muchachos, vamos a entrar de una vez a la clase. Vamos a hablar sobre el concepto de seguridad, el concepto de seguridad en el contexto global. Voy a dejar una actividad con respecto a este tema que no vamos a lograr terminarlo hoy, sino en la otra clase. Entonces, yo programo la actividad que corresponde a este tema para que sea desarrollado precisamente en lo que nos queda de semana, en lo que nos queda de semanas, porque quedan dos clases. Y después voy a programar un quiz de repaso, pero eso sí lo haré en la última clase, en esta semana de la última clase, un quiz de repaso para que tengamos ahí estas dos notas más el parcial final. Sandra. Sí, profe, o sea que en ese caso nosotros tendríamos, o sea, el quiz de repaso no lo dejaría para el lunes 16 y el parcial final lo tendríamos el 23, porque el 23 sería nuestra última clase. No, vengan, les cuento cómo vamos a hacer. Espérenme, es que estos festivos han sido... Vamos a hacer así, miren, esta semana del 9 al 16 dejo la actividad que es una lectura y hay que responder allí unas preguntas. La próxima clase sería el 23 de noviembre. En esa semana del 23 al 28 voy a dejar el quiz de repaso y el lunes 30 hacemos el parcial. Yo tengo plazo de subir notas hasta el jueves 3 de diciembre. Así sería. Ah, profe, pues es que me queda la duda porque ya dos docentes nos confirmaron que el 28 se cerraba el corte, o sea, el sábado 28. Sí, pero como yo puedo subir notas hasta el 3 de diciembre y la idea es que tenemos que ver este tema, por eso quiero aprovechar el lunes 23 para llevar allí a cabo la clase, terminar este tema y el 30 hacemos el parcial. Listo, profe. Mejor, queda mejor para que no quede todo tan Sí, comprimido. sí, no, para no atestarlos a ustedes, para que logremos evacuar este tema con calma, porque es un tema muy importante y vamos todos tranquilos, vamos todos tranquilos. De hecho, yo estaría reportándoles las notas ese mismo día, el lunes 30, porque ya tendría lo otro calificado y pues tanto el quiz como el parcial se califican automáticamente. Listo, profe. Doctora, y qué pena, una pregunta. O sea, el taller ya está subido a la plataforma, ¿sí? No, lo voy a habilitar esta semana, yo lo habilito entre hoy y mañana y apenas lo habilite inmediatamente les aviso con la monitora. Sin embargo, pues por favor están revisando el aula. El taller va a quedar en la semana 11. Semana 11. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? De pronto vi que alguien más quería hablar o quedó claro. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar inicio de una vez porque este es un tema largo y pues sí, la verdad es que lo terminemos. Este ya es el último tema entonces del semestre. Permítanme, por favor, ya comparto aquí las diapositivas. Profe, qué pena, yo acabo de entrar y no escuché lo que hablaron al principio. O sea, que tú me podrías decir, por favor. Claro, claro que sí. Bueno, lo que les había dicho es que ya no nos quedan sino dos clases.
Es decir, vamos a hacer la clase de hoy y la clase del, espérenme que yo me pierdo aquí con las fechas, del 23 de noviembre. Vamos a hacer esos 2 días de clase y vamos a tener el parcial el lunes 30 de noviembre, si Dios quiere, debido pues a que yo todavía tengo margen de subir notas hasta el 3 de diciembre. Entonces, las notas de este corte van a ser así. Esta semana les voy a dejar un taller relacionado con el tema que vamos a iniciar hoy y que lo vamos a terminar en la clase del 23 de noviembre. Entonces voy a dejarles esa actividad. Y en la semana del 23 al 27 de noviembre, voy a dejarles un quiz de repaso para que tengan esas 2 notas como actividades complementarias, más el parcial que sería el lunes 30 de noviembre. Por las notas no se preocupen porque el mismo lunes, en horas de la tarde, yo tendría las notas, de tal manera que ese día se las socializo y bueno, a lo que haya lugar antes de que se nos cierre el sistema el 3 de diciembre. ¿Sí? ¿Sí fui clara? ¿Sí me entendieron? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Sí, señora. Listo, muchachos, muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, qué pena, ¿están viendo las diapositivas? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, esta clase es importantísima porque se trata nada más ni nada menos que del concepto de seguridad, que tanto nos preocupa a todos, porque todos somos vulnerables y ya vimos cómo somos de vulnerables ante un fenómeno de inseguridad como lo ha sido la pandemia, que se reconoce como una causa que genera inseguridad en los países. Y cuando ustedes lean la lectura, pues van a evidenciarlo mucho más. Entonces, digamos que hay que empezar diciendo que antes del siglo XXI, los estados, eran el centro de atención frente a las medidas de seguridad que habían que tomarse. Es decir, antes se entendía que quien estaba inseguro era el Estado y que todos los problemas de inseguridad se generaban era alrededor del Estado. Antes del siglo XXI se entendía que la inseguridad de los países era ocasionada por conflictos armados, por la aparición de actores armados al margen de la ley. Y que esos conflictos, bien fueran internos o fueran internacionales, pues amenazaban la convivencia internacional. Entonces, en el marco de ese concepto de seguridad que se tenía, un concepto de seguridad y defensa, un concepto muy desde lo militar, ahí aparecen unas amenazas tradicionales, le llaman los internacionalistas, que así se cataloguen como tradicionales, no dejan de ser unas amenazas que están latentes en este momento en el sistema internacional y de las cuales nosotros tenemos conocimiento profundo de ellas, porque las hemos vivido. La primera amenaza son las intervenciones militares. Las intervenciones militares se han dado por lo general por parte de las potencias cuando persiguen el objetivo de intervenir un Estado, bien sea porque ahí prevalece una dictadura y se supone que ellos intervienen militarmente para restablecer el orden, o intervienen porque en ese Estado hay algún tipo de riqueza económica. Hay yacimientos de petróleo, tienen acceso al mar, tiene acceso al mar que puede generar algún canal interoceánico, tiene riqueza marítima, en fin, porque representa algún tipo de ventaja económica para el país que interviene ese Estado y le ayuda, digamos, a fortalecer su poderío militar como potencia mundial.
Estas intervenciones militares logramos, digamos que se han podido ir limitando gracias sobre todo a Naciones Unidas, que se ha convertido como en uno de los principales foros internacionales del momento. Naciones Unidas ha venido diciendo reiteradamente en distintas asambleas generales que hay que respetar la soberanía de los estados y que toda actuación en el sistema internacional debe tener un enfoque de derechos humanos. Entonces, eso digamos que ha venido calando y gracias a ese discurso pues hay una limitación de este tipo de intervenciones. Sin embargo, eso no quiere decir que no deje de ser una amenaza, porque como ustedes bien saben, en cualquier momento se puede elegir algún líder o algún presidente que funcione de otra manera, que funcione desde lo emocional y no desde lo racional, y que tenga ánimos tan expansionistas que al tener esos ánimos expansionistas, pues no conoce de límites. Entonces, esta es una intervención que sigue ahí latente. La otra amenaza tradicional, y que la estamos viviendo como país, son los conflictos territoriales internacionales. América Latina ha vivido este tipo de conflictos y un ejemplo claro de ello es el conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido. Ese es un conflicto de años. Las Islas Malvinas, por supuesto, apetecidísimas porque no solamente tienen acceso al mar, sino que tienen una riqueza marítima y una riqueza petrolífera que pues hace atractiva la misma isla. Otro ejemplo claro, lo que nosotros estamos viviendo con Nicaragua. Ese conflicto territorial entre Colombia y Nicaragua que viene desde 1980-82, en donde Nicaragua demanda el tratado de límite territorial, es Guerra Barcenas, alegando que ese tratado no es válido porque ellos firmaron ese tratado bajo la presión norteamericana, es lo que dicen, y segundo, porque en ese momento no había derecho al mar. Entonces, han tratado de quitarnos la soberanía de San Andrés y Providencia, y nosotros casi que hemos dado papaya porque tampoco es que ejerzamos mucha soberanía en la isla. Ha sido un litigio internacional por años. La Corte Internacional de Justicia, de La Haya, ha reconocido la soberanía de Colombia sobre San Andrés Islas. Sin embargo, ellos volvieron a demandarnos en el 2016. La Corte emite un fallo, vuelve y ratifica la soberanía sobre las islas, pero sí le concede a Nicaragua parte de la zona económica exclusiva de la isla. Nosotros, ante esa situación, nos retiramos del Pacto de Bogotá, porque es que era en ese pacto donde nosotros le reconocíamos competencia a la Corte Internacional de Justicia, y esto lo hacemos con el fallo, con el objetivo de no acatar el fallo. Sin embargo, la Corte vuelve a decir posteriormente que sí tienen toda la competencia, porque esto pues viene de antes. Nosotros no hemos acatado el fallo y estamos en ese litigio internacional. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de conflicto territorial internacional que hace parte de estas amenazas tradicionales. Y aquí quiero compartir con ustedes un video muy ilustrativo, sobre todo un video que explica muy bien cronológicamente hablando cómo ha sido este litigio internacional entre Colombia y Nicaragua. Entonces, permítanme, por favor.
En Nicaragua, un conflicto de algo más de 3 décadas. La frontera marítima entre los dos países fue acordada en un tratado de 1928, pero este fue roto unilateralmente por Managua en 1980. El conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la costa de Mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al gobierno de Managua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana. Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. La junta sandinista que gobernaba en Nicaragua declaró nulo el acuerdo y exigió la soberanía sobre San Andrés y Providencia, alegando que 50 años antes no estaba reconocido el derecho al mar y que la adhesión al tratado fue bajo la intervención de los Estados Unidos en el país. Finalmente, en diciembre de 2001, Nicaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra Colombia por los territorios, que incluía también a Santa Catalina. Desde Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe consideró que la declaración de nulidad del pacto fue unilateral y por lo tanto violatoria de la legislación internacional. Sobre este argumento, presentó su apelación ante la Corte. En 2007 se realizaron las primeras audiencias en La Haya, aunque Uribe se negó a reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar el asunto. El 20 de julio, con un desfile militar celebrado por el presidente colombiano en San Andrés con motivo del Día de la Independencia, elevó la tensión en su punto máximo. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega lo consideró una provocación. Al año siguiente, ambos países romperían relaciones. La Corte remarcó que la soberanía de las islas era colombiana, pero se declaró competente para mediar de todas formas en el conflicto. Durante 2008 y 2009, ambos países presentaron sus memorias y sus contramemorias sobre el litigio marítimo ante la Corte de La Haya. Finalmente, en 2011, fue dedicado a las últimas audiencias. La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia por una supuesta violación de las zonas marítimas nicaragüenses, las cuales fueron delimitadas por ese tribunal en 2012. Nicaragua y Colombia mantienen un litigio histórico por el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y unos cayos cercanos, que se encuentran a 140 millas de la costa del primero y a 480 del segundo, y por sus fronteras marítimas. Así es que presentaremos una cronología de los hechos más relevantes en este conflicto. Noviembre de 1803. Una cédula real española otorga el archipiélago en conflicto a Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia. 24 de marzo de 1928. El Tratado de Bárcenas Meneses Esguerra otorga la soberanía colombiana sobre el archipiélago en conflicto, tras el reclamo de Nicaragua desde comienzos del siglo. En 1930, ambos estados firman un protocolo adicional del tratado en el que delimitaban las fronteras en el meridiano 82. El 4 de febrero de 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua promulga una ley en la que considera nulo el tratado y que el archipiélago era parte de su territorio. El 6 de diciembre de 2001, el gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán presenta una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para que se redefinieran las fronteras marítimas en el Mar Caribe y le reconocieran el territorio del archipiélago en conflicto. En julio del año 2003, Colombia presenta unas objeciones preliminares en las que pone en duda la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso. El 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia se declara competente en una sentencia preliminar en el asunto fronterizo marítimo, pero no sobre la soberanía territorial por estar ya establecido en el Tratado de 1928. Es decir, confirma la soberanía colombiana sobre las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero deja pendiente un fallo sobre las fronteras marítimas y los cayos. El 11 de noviembre de 2008, Colombia presenta su memoria sobre el caso de la Corte Internacional de Justicia. Y el 19 de noviembre de 2012, en un fallo inapelable, la Corte Internacional de Justicia concede a Colombia la soberanía sobre los 7 cayos del archipiélago de San Andrés y redefine la frontera marítima en la que Nicaragua gana espacio en el Caribe.
al disponer de unos 75.000 kilómetros cuadrados adicionales de mar. El 28 de noviembre de 2012, Colombia, disconforme con el fallo, retira el Pacto de Bogotá de 1948 que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presenta a la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia para que se declarara el rumbo exacto de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012. El 27 de noviembre de 2013, Nicaragua pide amparo a la Corte Internacional de Justicia para que Colombia cumpla con la sentencia del año 2012. El 18 de noviembre de 2015, Colombia reitera que la Corte Internacional de Justicia no dispone de potestad para resolver el conflicto. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia. Tras varios meses de efectuado el fallo por la Corte de La Haya, la situación no ha cambiado mucho. Colombia ha reforzado su presencia naval en el área en disputa y busca vías legales para tratar de revertir los efectos del fallo. Por su parte, la Fuerza Naval de Nicaragua ha hecho presencia en estas aguas, impidiendo las labores de pesca e industria de compañías pesqueras que no han iniciado los trámites para la objeción de permisos de pesca. Aquellos que ya cuentan con estos permisos realizan sus labores sin mayores problemas. Lo cierto es que la tensión es fuerte y las comunidades que viven en el sector o que su actividad económica depende de ello han quedado en un limbo, por lo que han pedido a sus gobiernos que actúen en debida forma para dar solución a esta problemática, discusión y conflicto que lleva mucho tiempo, pero que cada vez se vuelve más denso e inclusive peligroso si se tiene en cuenta las crisis diplomáticas que esto conlleva. Bueno, entonces, esto frente a los conflictos territoriales. Otra amenaza tradicional son los conflictos armados internos. En América Latina hemos tenido por lo menos en 21 países conflictos armados, siendo, por supuesto, el más largo de la historia, el de Colombia. Estos conflictos armados internos se vuelven también una amenaza a la seguridad de los países porque generan desplazamientos forzados, y las zonas de frontera, digamos que se vuelven unos teatros de guerra, de tal manera que se violenta la soberanía de los estados vecinos y se termina perturbando el orden público. ¿Qué es un conflicto armado? Un conflicto armado interno es el enfrentamiento entre el Estado y grupos alzados al margen de la ley que difieren o hay una diferenciación ideológicamente hablando. Para unos, el deber ser para conducir la sociedad va de acuerdo a unos postulados ideológicos y para el otro enfrentado, pues, otro tipo de ideología. Es decir, en el caso colombiano, el enfrentamiento ha sido básicamente en el conflicto armado entre el Estado, representado en muchos gobiernos, y las FARC y el ELN. Las FARC y el ELN porque han emprendido un proyecto político bajo las ideas marxista-leninistas, donde se considera que la planificación debe ser centralizada, es decir, que el Estado es el único que puede planificar todo lo que pasa en el país, donde propugnan, digamos que por una estatización de las formas de producción, por una mayor equidad en la distribución de la tierra. Y por el lado del Estado y de la institucionalidad, pues el proyecto político ha sido amparado bajo las ideas de la economía de mercado, del neoliberalismo, más de la protección de unos sectores de la población. Digamos que no ha habido una distribución equitativa tampoco de la tierra, se ha dejado muy al amparo del latifundio. No hemos hecho, digamos, de la agricultura y la ganadería en nuestros bastiones más fuertes en la economía colombiana,
Y bueno, digamos que todos esos enfrentamientos o esas diferenciaciones ideológicas es lo que han hecho que sigamos en este conflicto armado del cual no hemos podido salir. Y quiero ser muy clara aquí en que un conflicto armado interno es un conflicto así, entre esos dos actores. Es decir, el paramilitarismo, el narcotráfico no hacen parte del conflicto armado interno en la medida en que ellos no buscan el poder para hacer de la sociedad otra cosa. Los que sí tienen vocación de poder son las guerrillas colombianas. El narcotráfico lo que ha hecho es financiar la guerra, el conflicto en el país, pero no es más que eso, un catalizador. Y los paramilitares tampoco están en contraposición ideológica con el establecimiento. Entonces, aquí también quiero que veamos un documental sobre el origen de las FARC, pero sobre todo sobre cómo ha venido siendo su actuación militar y política en el país para que se entienda por qué se está hablando de un conflicto armado interno. Entonces, denme un momento, por favor, y ya les comparto. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos con el quinto capítulo de Ariel Explica, pero mucha gente me ha pedido que hable sobre qué son las FARC, qué son los grupos paramilitares, ahora la llamada BACRIN o grupos armados organizados, y qué es el ELN. Sobre eso vamos a dedicar algunos capítulos, pero por la coyuntura vamos a hablar de lo que en su momento fue la guerrilla de las FARC y hoy son el partido FARC. Generalmente hay dos preguntas que todos los académicos y analistas se hacen sobre el conflicto armado colombiano. Uno, ¿por qué duró tanto? Porque fueron más de 50 años en esta barbarie. En Centroamérica, el más que duró fueron 10 años. En África pueden durar 10, 15 años, pero en Colombia fueron 54 años. La respuesta es que había una economía de guerra que permitió que el conflicto armado tuviera casi una vida propia. Y la segunda pregunta que todos los académicos se hacen es cómo hizo una estructura como las FARC o en su momento el ELN para aguantar la arremetida del Estado. Plan Colombia, Plan Patriota, billones de dólares. Hubo en este caso, por ejemplo, que era impresionante, los aviones Tucano, Super Tucano, las operaciones Beta, los aviones Cafir, etcétera. ¿Cómo aguanta una guerrilla sin ningún tipo de capacidad aérea una guerra de este nivel? Ok, sobre todo eso vamos a hablar hoy, pero hoy no van a ser 3 explicaciones, tenemos que hacer 6. El primer periodo de las FARC, lo que se podría llamar el surgimiento y primeros años de desarrollo. Todo arrancó una vez llega el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Inician una venganza contra lo que habían hecho los liberales desde 1930 cuando llegó Enrique Olaya Herrera. Termina con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y desde ahí el Partido Liberal ordena crear una serie de guerrillas liberales, la de los Villamarín en Boyacá o la de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Y un partido pequeño que era el Partido Comunista ordena crear unas autodefensas comunistas. La más famosa se ubicó en el Tolima del mayor Lister o Isauro Llosa. Luego cuando termina llega la dictadura de Rojas Pinilla, luego llega el Frente Nacional, se hacen una serie de amnistías y de hecho Manuel Marulanda Vélez, que había sido guerrillero liberal, alcanza a ser jefe de obras públicas o corregidor de obras públicas y cuando comienzan a matar a todos sus excompañeros en el proceso de reincorporación, él se devuelve a las armas y crea en su momento una cosa que llamaban el Bloque Sur en 1960. En 1964 se unen 5 grupos de antiguas guerrillas y crean una cosa que llaman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ahí comienzan
dos procesos. Un proceso que lo ha descrito muy bien Alfredo Molano en varios libros, que se llaman las columnas en marcha. A medida que el Frente Nacional y en su momento los gobiernos conservadores arremetían contra la población, la gente sencillamente cogía sus hijos, sus abuelos, lo poquito que tenían y se iban marcha adentro, selva adentro. Iban cargando con sus hijos y a medida que se iban metiendo en la selva, pues la leishmaniasis y las enfermedades los obligaban a quedarse y a formar corregimientos. Por eso muchos corregimientos en Caquetá, en el Meta, en Putumayo se llaman Nueva Esperanza, Nuevo Porvenir, Nueva Vida. Eran gente que venía de Boyacá y Santander y habían salido corriendo por el tema de tierras. De ahí nacen las FARC, de toda esa colonización que se hizo. Y el segundo proceso es que el Frente Nacional, para destapar una olla a presión que había, hizo una colonización dirigida en los llanos orientales. Aquí en Bogotá, básicamente llegaba la gente a coger buses y le decía, vaya para el Guaviare y todo la tierra que usted coja es suya. Y esa colonización dirigida llevó más gente a esa zona y de ese proceso nace en su momento la guerrilla de las FARC. Todo duran creciendo hasta 1975, 1980, cuando se da el segundo gran hito. El segundo hito es lo que se conoce como la séptima y octava conferencia. Las FARC básicamente se reunían cada 10 años en unas grandes conferencias, que eran reuniones de todos los mandos. Pero hubo una muy importante, que fue la séptima en 1982, y fue importante por 3 razones. Lo primero es que crearon una cosa que llamaban el Plan Estratégico para la Toma del Poder. Ellos dijeron, en 20 años vamos a tomarnos el poder. Lo segundo, y que fue importante en este caso, es que las FARC deciden dejar de ser como una autodefensa. Ya no cargaban con niños, ni con abuelos, ni con abuelas, ni con mujeres embarazadas, sino que deciden ser una guerrilla. Y le colocan FARC al ladito EP, el famoso Ejército del Pueblo, y comienzan un plan de expansión. Y lo tercero, por lo que fue importante, es que en ese momento las FARC comienzan una especie de proceso de paz, en el que se llamaron los diálogos de la Uribe, en el gobierno de Belisario Betancur. Y las FARC intentan hacer política, ayudan a crear con otros grupos la famosa Unión Patriótica, que después terminó siendo exterminada por narcos, paramilitares y agentes estatales. Esa situación que se conoce, que si ustedes lo pueden ver en Google o lo pueden ver en YouTube, como la Guerra Sucia, hay un buen documental que se llama El Baile Rojo, lleva a una radicalización de las FARC. Y en 1993 hacen la octava conferencia, y desde ese momento comienza el verdadero plan de expansión que llevó a una degradación de la guerra increíble en Colombia. Viene el tercer hito, que uno lo quiero denominar como la verdadera guerra. En 1993 las FARC hacen su octava conferencia y deciden un gran plan de expansión por todo el territorio nacional. Pero habían pasado varias cosas. Había caído el muro de Berlín, todas las guerrillas centroamericanas habían negociado, así que Colombia iba como a contrahistoria de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y por otro lado, un gran líder de las FARC, Jacobo Arenas, que venía del viejo Partido Comunista, había muerto. Y ya Manuel Marulanda era el jefe, digámoslo, mayor indiscutible que tenían las FARC. Con eso las FARC se plantean dos grandes estrategias, una que llaman vacío de poder y otra que llaman boicot electoral. El vacío de poder en la vida real era desocupar los pueblos de las instituciones del Estado. Si ustedes le preguntan a sus papás, a su mamá, a sus abuelos, o algunos de ustedes que vean este video se acuerdan, las FARC tumbaban los comandos de policía, tumbaban las alcaldías, hasta las iglesias las tumbaban, se tomaban las cabeceras urbanas. Eso llegó a su punto más alto con la famosa toma a Mitú en 1998, que ustedes van a ver todos los videos, todas las fotografías, que fue como el punto máximo porque fue la primera capital departamental que se tomaron las FARC, pero además estuvo en la toma de Las Delicias, Patascoy o Miraflores. En ese momento las FARC casi que ganan la guerra en el sur del país. La otra estrategia que utilizaron las FARC es una cosa que llaman el boicot electoral. Muchos de ustedes se preguntan, la parapolítica dejó 61 congresistas en la cárcel y la FARC política nada, es porque la justicia está tomada por la ultraizquierda. No, eso no es así. Hubo FARC política, sí, pero no es lo mismo que parapolítica. La parapolítica fue la cooptación del Estado por medio de la representación que hacían y las alianzas que hacían paras y políticos. La FARC política fue la destrucción del Estado. Miren ustedes las imágenes.
centenares de alcaldes y concejales asesinados, centenares de alcaldes y concejales secuestrados y obligados a renunciar. De hecho, en muchas zonas, como en el norte del Cauca, en la región del Sumapaz, en Putumayo, los alcaldes tenían que despachar desde las capitales departamentales. Hubo zonas donde las FARC prohibieron votar. En Puerto Asís, por ejemplo, votaban apenas 300, 400 personas de un pueblo de 50.000 habitantes porque las FARC no dejaban votar. Pero claro, el vacío de poder y el boicot electoral, como todo el mundo capitalista, se hace con plata. La guerra se hace con plata. Y las FARC deciden crear un gran plan para financiarse. Además del narcotráfico, que eso lo veremos después, crean una cosa que llaman una especie de gran plan para secuestrar a Raimundo y todo el mundo, como se dice popularmente, y se dan las famosas pescas milagrosas. Las pescas milagrosas, como su nombre lo indica, era que literalmente paraban en la mitad de una carretera, se llevaban personas que estaban en 50, 60 vehículos y le decían pescas milagrosas porque de pronto entre esas 100, 200 personas que se llevaban había algún rico. Al final secuestraban a medio mundo y eso fue lo que llevó a que su legitimidad se erosionara, se diluyera, porque fue tal la sedicia con lo que se hizo estas pescas milagrosas que rápidamente el país comenzó a rechazarlos. Todo eso llega hasta el año 2000, 2001, 2002, por ahí pasamos por las negociaciones del Caguán y desde el 2003, 2004 eso comienza a cambiar. El cuarto momento histórico es lo que se podría denominar la derrota estratégica de las FARC. A las FARC, su principal derrota no fue ni la muerte de Jojoy, ni la muerte de Cano, ni nada por el estilo. Su principal derrota se dio en el año 2003, con una cosa que llamaban la Operación Libertad 1. En ese momento, ¿se acuerdan que yo les hablé del plan estratégico para la toma del poder? Las FARC habían diseñado tomarse el país y tenían que rodear Bogotá. Y para el año 2001, 2002, 2003, 11 estructuras de las FARC tenían rodeado Bogotá. Se lanza un gran operativo militar, se sacan las estructuras de las FARC del centro del país y las FARC desde ahí hacen 11 intentos para volver y no pueden volver. Entonces, pero no hay una derrota táctica. Las FARC siguen con todos sus frentes y con unos niveles de combate impresionantes en el sur del Meta, en el Caquetá, en las zonas de frontera. Y el gobierno del entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez comienza una estrategia de contención, que era tomar y controlar los centros de producción y comercialización legales del país y las vías de comunicación. Y eso creó la ficción dentro de la población de que las FARC estaban derrotadas. Pues nunca estuvieron derrotadas, pero sí estaban, con un golpe estratégico muy grande porque los habían sacado del centro del país. Desde ahí comienza una cosa que yo denomino la coproducción. El conflicto armado colombiano es tan difícil de definirlo, porque es que no se parece a casi ninguno internacional. Hubo una coproducción, una copia, una guerra de espejos, donde cada cual se iba adaptando, iban modificando sus estrategias. Viene el quinto hito, que lo podemos denominar el declive de la seguridad democrática. ¿Se acuerdan que les conté los aviones Tucano, las operaciones Beta, todo lo que hizo las fuerzas militares con los batallones de alta montaña, los batallones mineroenergéticos, la contención a las FARC? Pues como les decía, había una coproducción y las FARC se adaptaron. Crean un gran plan que llaman el Plan Renacer de Masas y desde el año 2007-2008 comienza la adaptación. Eso les permite recuperar varios territorios que además ya los paras habían desocupado por el tema de la desmovilización. Las FARC crean una cosa que llaman los pisasuaves, que eran guerrilleros y guerrilleras entrenados durante años que andaban casi desnudos en la selva y que les permitían hacer operaciones a profundidad. Con eso contrarrestaban los comandos jungla de las fuerzas militares. También crearon una cosa que llamaban los minibloques, estructuras más pequeñas de coordinación para agrupar gente y poder combatir las famosas brigadas móviles o la fuerza de tarea Omega de las fuerzas militares. Pero sobre todo se acabó la cultura campamentaria, porque antes los bombardeaban muy fácilmente, comenzaban a vivir en casas o vivían muy dispersos y eso cambió la lógica de la guerra. Por eso desde el año 2008-2009 el país comenzó a ver otra vez unas FARC medio fortalecidas, cuando ya durante el fin del gobierno de Álvaro Uribe se prometía una victoria inminente y todo eso no se logró por esa adaptación de la guerra. Y lo sexto es que el sexto hito de esto es que las FARC crearon un estado paralelo. Me explico. Muchos conocemos en las ciudades es la cara ilegal de las FARC, que secuestraban, que tomaban bases militares, cabeceras municipales, etc. Esa es la FARC criminal, esa es la cara criminal de las FARC. Pero hubo otra cosa, hubo una cara, y es que en muchas regiones
Ellos eran los que regulaban la vida social. Tenían, por ejemplo, manuales de convivencia. Si había una deuda entre dos personas, las personas no acudían a la justicia colombiana, iban donde el comandante guerrillero. Las FARC regulaban los horarios de toma de licor, regulaba hasta problemas de infidelidad, incluso los temas de linderos, que es un tema que puede arreglar cualquier notaría, todo eso lo regulaba las FARC. Por eso es que ellos nunca fueron derrotados en sus territorios, porque funcionaban como un estado paralelo. Ese es el reto del posconflicto. El reto del posconflicto no es tanto que el Estado llegue, sino que el Estado llegue y sea capaz de reemplazar eso que hacían las FARC, y si no, van a llegar otros actores criminales a cumplir ese papel regulador que también lo cumplieron el ELN o que también lo cumplieron los grupos paramilitares. Este es el gran resumen. Con eso llegamos a un proceso de paz que se podía catalogar como un empate técnico negativo. Ni el Estado iba a acabar hasta el último guerrillero y obviamente ni la guerrilla iba a tomar el poder. Y cuando tú tienes eso, hay dos caminos. O se degrada la guerra con carros bomba, con una sevicia impresionante, o haces un proceso de paz. Y menos mal, creo yo, Colombia decidió hacer un proceso de paz. Les quiero agradecer. Este es el 5º capítulo de Ariel Explica. Bueno, entonces, siguiendo pues en la misma línea, bueno, este es un conflicto armado interno que, como les he dicho, no ha dejado de cesar, y bueno, sigue siendo una amenaza que tiene lugar en nuestro país y una amenaza latente para América Latina. El otro tipo de amenaza tradicional es la proliferación de armas, pero entonces aquí hay que hablar de armas pequeñas y armas ligeras. Resulta que la comercialización de este tipo de armas ha permitido que se haga de una manera mucho más rápida, y el problema es que se vuelve una amenaza a la seguridad porque estas armas llegan a manos de ciudadanos, de delincuencia ciudadana. Y esto pues ha disparado, por supuesto, los altos delitos contra la ciudadanía, sobre todo en las ciudades capitales. A mayor comercialización de armas, mayores índices de inseguridad por parte de estos grupos delincuenciales. De ahí que pues sea una amenaza tradicional, pero que ha venido cobrando vigencia actualmente por el proceso expansivo de globalización. Y entonces aquí vamos a empezar a hablar ya de las nuevas amenazas a los países. Esas nuevas amenazas tienen que ver precisamente con el proceso de globalización, debido pues a que ya las fronteras se volvieron porosas, digamos que casi que ya no hay límites territoriales, por ende nos volvimos ciudadanos del mundo, ciudadanos globales, de tal forma que los intercambios están a un clic, y así como nos hemos integrado, también hemos integrado los problemas. Los problemas se nos volvieron comunes. Miren un tema como el COVID-19 que tuvo lugar en Wuhan, China, se nos volvió un problema a todos los países que habitamos en este sistema internacional, en este contexto global. Y entonces, esas amenazas tienen que ver en primer lugar con el terrorismo internacional. El terrorismo internacional es la primera amenaza emergente a raíz de la globalización, que se caracteriza porque son grupos terroristas que tienen presencia en muchos países del mundo. Tienen células y eso les permite actuar con mayor facilidad. Y son grupos terroristas que pretenden utilizar los métodos más degradantes de la guerra, producir el mayor daño posible, que se pierdan el mayor número de vidas posibles, generar el mayor dolor posible, destruir, y lo hacen con la firme intención de expresar su inconformidad frente al orden internacional establecido, sobre todo al tipo de globalización financiera al que hemos asistido en los últimos 2 siglos. De tal manera que
que pues un ejemplo claro de esto, de terrorismo internacional, precisamente fue lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, cuando el grupo Al-Qaeda decide impactar las instituciones más emblemáticas de ese tipo de orden mundial. Y en primer lugar, pues impactan las Torres Gemelas. Ustedes saben que las Torres Gemelas se habían convertido en el principal hito institucional de globalización financiera. Deciden impactar una ala también del Pentágono de los Estados Unidos, también catalogado como una institución que reviste todo el poderío militar, porque desde allí se hace toda la inteligencia a nivel mundial. Y también casi que logran impactar la Casa Blanca. No lo lograron, pero casi lo logran hacer, revistiendo la Casa Blanca el poder ejecutivo central, donde se toman todas estas decisiones trascendentales para el funcionamiento del sistema internacional. Aquí también quiero que veamos, porque la idea es pues dejar como mucha evidencia de todo esto que estamos diciendo, quiero que veamos un pequeño documental que hizo la BBC de Londres, donde relata cómo fue ese 11 de septiembre del año 2001, a propósito de los 19 años de este atentado terrorista. La escena es increíble. Estas imágenes, filmadas por reporteros que acompañaban a los bomberos de Nueva York, son las únicas que atestiguan lo que acaba de pasar. Hubo una enorme bola de fuego y una parte de la pared exterior se destruyó totalmente. Es lo único que se podía ver desde fuera. Desde la calle, los neoyorquinos veían un enorme agujero. Probablemente habría unos 10 pisos afectados. En ese momento, para la mayoría de testigos de la escena, se trataba de un accidente como el del Empire State Building. Yo pensé, habrá sido un piloto que no ha sabido llevar bien su avión. Ya está. En cuestión de milésimas de segundo, de golpe todo se encadenó. La fachada se vino abajo y caía por delante de nuestra ventana. Caían trozos de avión y de otras cosas. Y después del choque, y ese ruido terrible, el edificio empezó a moverse, pero muy violentamente. El edificio empezó a oscilar durante bastante tiempo. Fueron entre 1 y 2 minutos. Y había mucho ruido. Y como el acero es un material elástico, hubo un fenómeno de vibración que hizo que la torre oscilara. En la calle, los neoyorquinos asisten impotentes a la catástrofe sin sospechar que otro drama aún más aterrador estaba teniendo lugar en el interior del edificio. Lo que nadie sabía en ese momento era que el avión, un Boeing 767, había chocado contra la torre a casi 870 kilómetros por hora. Una velocidad suficiente para fragilizar la fachada y, por tanto, la solidez misma del edificio. Los daños provocados en la fachada se debieron a 2 factores, la masa y la velocidad. Eso crea energía cinética y es lo que rompe el acero. Las alas golpearon la fachada exterior compuesta por columnas y comenzaron a partirse en 1000 trozos. Así que el acero, el aluminio y todo lo que había dentro entró en el edificio. El avión atravesó literalmente el edificio entre las plantas 93 y 99.
El impacto se centró en la fachada. El avión llegó prácticamente horizontal y chocó con el centro de la fachada. Hay que tener en cuenta que, además de la estructura externa, la interna también quedó afectada por el impacto. Las vigas internas fueron seccionadas o fuertemente deformadas y, por tanto, debilitadas por el impacto del avión. La fachada de acero aseguraba por sí sola el 40% de la solidez del edificio y el núcleo central el 60%, pero este también había sido alcanzado. 6 de los 47 pilares del núcleo central fueron seccionados y 3 estaban muy dañados. Bruno Delanchet no era consciente de los riesgos ligados a la propia estructura del World Trade Center. No sabía que su oficina, situada 47 pisos por debajo, estaba directamente amenazada. Yo pensé, bueno, no pasa nada. Seguramente nos prohibirán el acceso a la oficina, pero en 15 días volveremos a coger lo que necesitemos. Cogí mi portátil, lo metí en un cajón y lo cerré con llave pensando, ya volveré. Y me fui. Estas fotos son las pocas imágenes que atestiguan lo que pasó en las escaleras aquel día. 17 minutos después del primer impacto, Bruno Delanchet seguía intentando llegar a la salida por las escaleras cuando todo cambió. ¡Bum! ¡Bum! De nuevo esa doble explosión, terriblemente fuerte. Nuestra torre había sido alcanzada por el segundo avión. El aire estaba lleno de ese polvo sucio, blanco, lleno de escombros. No había humo negro ni llamas, pero escupíamos ese polvo abrasivo. La colisión se produjo entre los pisos 77 y 85. El drama tuvo lugar más abajo que en la primera torre, pero además el avión no chocó contra el edificio de la misma forma. La mayor diferencia es que en la Torre Sur el avión estaba girando, así que cuando chocó estaba inclinado. Por eso llegó cerca de la esquina y destrozó gran parte de la esquina. Uno de los motores estaba cerca del ángulo de la torre y voló a través de la planta porque el espacio estaba vacío. Salió por el otro lado y acabó en la calle, a unas manzanas de allí. Al atravesar la esquina de la torre, el avión no tocó en gran parte el núcleo central, pero sí afectó mucho a todo un lado del edificio y creó un desequilibrio de sustentación. Pese a todo, el World Trade Center parecía resistir a la previsión de catástrofe considerada por los ingenieros. Yo pensé que la torre se iba a caer. Puede parecer extraño, pero de verdad que lo pensé. Me sorprendió que las torres siguieran en pie después de esos enormes impactos y de esas explosiones. De la gente que estaba situada por encima del impacto en la Torre Sur, solo 4 salieron indemnes. Brian Clark fue uno de ellos. En cuanto a Bruno Delanchet, él consiguió llegar finalmente a la salida de la Torre Norte. Pero había mucha gente atrapada. Y lo que ocurriría después sería fatal. Aunque nadie desde el exterior lo percibía, desde hacía más de 45 minutos en la Torre Sur y 1 hora en la Torre Norte, el World Trade Center estaba siendo víctima de fenómenos físicos invisibles. Cuando un material aumenta de temperatura, tiene tendencia a dilatarse. Así que el volumen aumenta. El suelo comenzó a dilatarse hacia los lados y a presionar la fachada.
Así que había una fuerza que empujaba la fachada hacia afuera de las torres. Mientras que unos pisos se dilataban, otros, por el contrario, se contraían. Otros pisos siguieron la tendencia contraria y empujaban hacia el interior. Es el llamado efecto funicular de las cargas. Después, hay un momento ligado al movimiento del suelo en relación con las vigas de la fachada, que hace que el suelo ya no tenga un papel estabilizador. Es decir, dejan de impedir que las vigas se doblen. El calor era aún más destructivo que los aviones. Ahora ya estaban a más de 700 grados. Entre el núcleo y la fachada, los suelos perdían poco a poco rigidez. A medida que el incendio avanzaba, se podía ver cómo se deterioraba la estructura. Se veía cómo las columnas exteriores de la torre empezaban a doblarse. Había una inestabilidad terrible. Poco a poco, bajo el efecto del calor, el acero perdió la totalidad de su capacidad de resistencia. Las vigas ya no podían aguantar la carga de los pisos superiores. La inestabilidad era tal que a las 10:28... La cima se movió un poco y después, boom, 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 planta tras planta. Y en 8 o 10 segundos todo se derrumbó, haciendo un ruido tremendo. Era incomprensible. No tenía ningún sentido. En ese momento, empezaron a ceder varias columnas. Las que estaban en la esquina de la torre. Y de golpe, la torre empezó a doblarse por esa esquina y el resto del edificio empezó a hundirse porque los pisos caían unos encima de los otros, como en un derrumbe en cascada. El derrumbe fue casi como un castillo de naipes. La torre sur, la que recibió el choque del segundo avión, acababa de derrumbarse. 1 hora y cuarto después de la colisión del primer avión, la estructura de la torre norte, bajo el efecto del gigantesco incendio situado en la zona de impacto, no aguantó. De repente, las 15 últimas plantas se derrumbaron en bloque sobre el resto del edificio. Finalmente, la estructura empezó a perder la capacidad de carga para mantener la torre en pie. Es algo que supera el entendimiento. Medio kilómetro de edificio se derrumba en segundos sin que puedas entender qué ha pasado. Bueno, así actúa el terrorismo internacional. Por eso es que definitivamente hay que tratar de buscar canales diplomáticos, canales de cooperación, para tratar de mitigar un poco estas amenazas, aunque nadie está exento de que pase cualquier cosa. Y digamos que ese sería el llamado a los gobernantes que están asumiendo en estos momentos pues los liderazgos en estas importantes potencias, ¿no? Vamos a dejar hasta ahí la clase. Entonces, a ver, veo que han llegado, pues que ya tenemos casi que el quórum completo. Me permito recordar lo siguiente. Voy a dejar una actividad con respecto a este tema esta semana para que sea desarrollada esta semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el 23 de noviembre para terminar este tema, debido pues a que el otro lunes es clase. Entonces, el 23 de noviembre tenemos nuestra última clase. En esta semana voy a dejar un quiz de repaso. Y el día 30 de noviembre tendríamos el parcial. Bueno, recuerden que ese día yo estaré en horas de la tarde dejando las notas definitivas para poderlas subir de aquí al jueves 3 de diciembre
que sería el último día que tengo habilitada la plataforma para poder publicar las notas. Entonces, para que por favor todos estemos en consonancia con lo que acabo de decir y para que no se preocupen que ahí vamos bien y la idea es poder terminar esto con toda tranquilidad, sin estar pues corriendo con los temas así como tan ligeramente y ya con esto pues realmente damos por terminada la materia. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señora, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos si Dios quiere en 15 días. Ahora con nuestra monitora les comento, con Catalina les comento cuando ya esté habilitada la actividad y eso sería todo. Que tengan una muy buena semana, que aprovechen el Congreso de Derecho quienes están haciendo parte del mismo. Y bueno, que todos culminemos con éxito este semestre para lograr este año las metas propuestas en lo académico. Un abrazo para todos, gracias por su atención y nos vemos en 15 días. Gracias, profe. Buen día. Claro, profe, feliz tarde. Gracias, lo Hasta mismo. luego. Hasta luego, profe. Chao. Recuerden que estas grabaciones quedan en el aula, ¿no? En el YouTube, en el canal de YouTube.